Yo quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Quiero alcanzar aquello
Amamos tu presencia.
regalo que tú nos das, Señor, de sentirnos, Señor, profundamente enamorados de ti, Padre. Gracias por estar con nosotros, Señor, todos los días, así como dice tu palabra, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Oh bendito Dios, en esta tarde, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenidos, bienvenidas en esta tarde preciosa para estar en la presencia de Dios. Todas las tardes, todas las mañanas son preciosas. Así dice la palabra del Señor, que en las tardes frescas, preciosas, descendía el Señor para platicar con Adán y Eva. Pero llegó un momento donde ellos decidieron ya no platicar con el Señor. Entró un espíritu contrario y decidieron prestar atención a otra voz. Bienvenidos, bienvenidas, aunque el tema estamos viendo los rociamientos en el atrio y hemos avanzado en la segunda parte del arrepentimiento, que es el séptimo rociamiento, y qué tan importante es el arrepentimiento como paso a la conversión. Es por eso que a veces nos preguntamos por qué fulano, mengano, perseveró un tiempo y después se enfrió. Es porque a veces hay hijos de Dios, son hijos de Dios porque en el momento que confesaron a Jesucristo como su único y legítimo Salvador, pues ya vienen a ser hijos, pero no están convertidos, arrepentidos nada más. Miren lo que hace el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Consiste en alejarse del pecado. Esa es la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento se dirige hacia el pecado y lo rechaza. Quiere decir que a través de la fe tenemos que utilizar nuestra fe para vencer las fuerzas de las tinieblas. Entonces nosotros podemos entonces estar convencidos, seguros de que el Señor está haciendo la obra en nosotros. Cuando conocemos el arrepentimiento, entonces viene el proceso del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento trae la palabra regeneración. Y eso es lo que vamos a hablar acerca de la regeneración. Y la palabra regeneración no es un invento, no es algo planificado o rebuscado, sino está en la palabra de Dios. Hay 52 versículos en el Nuevo Testamento en el cual nos habla de la regeneración. Y vamos a leer en Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, dice, nos salvó no por obras de justicia, es decir, no por nuestra justicia, por lo bueno que nos sentíamos o lo que nos creemos a veces buenos, sino dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí empieza la regeneración, por el lavamiento de la regeneración, ahí está la palabra regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es lo que vamos a ver, qué es la regeneración. En el primer paso que todo hijo de Dios, todo ser humano debe de vivir para ser restaurado o para restaurar su posición. ¿Qué clase de posición? Delante de Dios. Ya que por el medio de este principio de Dios le da vida a nuestra vida restaurando, ¿qué cosa? La comunión con nuestro Creador. Esa comunión fue la que se perdió, que se interrumpió entre Dios y sus criaturas. Digo sus porque eran dos. Adán y Eva perdieron esa comunión que el Espíritu de Dios les daba. Es decir, que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, rompieron aquella comunión que tenían con su Creador. Y eso es lo que ha venido el Señor Jesucristo a restaurar esa comunión que se perdió entre hijos e hijas. Ahora Dios ha dispuesto a recuperar
la comunión entre sus hijos o la comunión con sus criaturas. No todos son hijos de Dios. No todos los millones de millones que vivimos en la tierra son hijos de Dios. Entonces, ¿qué son? Criaturas. Hay una gran diferencia. ¿Qué es la criatura? Es la que el Señor, por medio de su divinidad, por medio de su misericordia, nos permitió nacer físicamente, obviamente. Y como estamos hablando también del nuevo nacimiento, entonces nosotros hemos tenido, los que nos hemos arrepentido y convertido, hemos experimentado dos nacimientos: el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Pero, ¿por qué es tan importante para establecer esa comunión? Ya que antes de venir a la tierra éramos espíritus humanos, en cual estábamos en la presencia de Dios. Y Dios nos dio el privilegio de ser parte del cuerpo de la novia, de su esposa, del Cordero de Dios. Claro, con nuestra lógica nos cuesta mucho trabajo poder entender, comprender lo espiritual. Ahora, el privilegio que hablaba acerca del privilegio que Dios nos dio de nacer, porque usted sabe, muchas almas, muchos espíritus de humanos vienen a la tierra, pero que algunos no tienen la bendición de poder conocer la luz del día. Y lo vamos a leer porque es tan importante conocer. En Job capítulo 3, versículo 11. Job narra, consciente e inconscientemente está siendo inspirado por el Espíritu de Dios, aún en las dificultades, aún en la prueba, aún en la tribulación. Porque mire lo que dice Job capítulo 3, versículo 11. Job está en el Antiguo Testamento, está antes de los Salmos, antes de Proverbios. Es decir, Job es uno, los escritores antiguos, se considera el libro de Job como uno de los manuscritos más antiguos. ¿Por qué? Porque narra de la historia de Luzbella, cuando se hizo Satanás, y entonces habla un montón de cosas que hoy no podemos hablar del libro de Job solamente. Pero mire lo que dice en Job 3:11. ¿Por qué no morí yo al nacer? Mire, él está, debido a la situación que está viviendo, debido al sufrimiento que está experimentando. Y oiga, era un hombre de bien, un hombre apartado para Dios. Sin embargo, Dios permitió. Dice, ¿por qué no morí yo al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Es decir, aún se sentía victorioso de haber salido del vientre, porque algunos no han podido salir. Es lo que por X razón han sido abortados o mueren a la hora de nacer o un montón de cosas. Pero el capítulo 10 de Job, versículo 1, ya en la vida diaria, mire, por eso necesitamos el arrepentimiento. Hastiado estoy, mire la expresión de un Job. Hastiado estoy de mi vida. Esa es la vida del hombre sin Dios, sin esperanza. Esa es la vida del hombre, de la mujer que tienen religión, pero que no tienen una vivencia, no tienen una comunión con su Creador. Eso es la humanidad de hoy. Job 10:1. Hastiado estoy de mi vida. ¿Cuánta gente vive hastiada, no es feliz, hermano? Y tiene futuro, tiene logros, pero no es feliz, no puede disfrutar lo poco o lo grande que tiene. Mira, la humanidad se ha hecho humanista, materialista y valoriza a la otra persona por lo que tiene, no por lo que es. Entonces dice, hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja. Esa es la humanidad, por todo se queja hoy. Hablaré en la amargura de mi alma. ¿Cómo se manifiesta la amargura del alma? Es cuando una persona verdaderamente no se ha arrepentido, porque el arrepentimiento trae un fruto, y lo vamos a ver más adelante.
Por eso dice, hablaré de la amargura de mi alma. Y usted oye a la humanidad hablando de la amargura con grandes tesis o con gran explicación de la vida, pero que no es feliz. Hay hombres y hay mujeres que tratan de sustituir ese vacío, lo llenan con apariencia, con un montón de cosas, hermano. Pero Dios lo que quiere es que conozcamos lo profundo del arrepentimiento y la conversión. Job 10:18, mire lo que dice. ¿Por qué pues? Oiga, hace una pregunta. ¿Por qué pues me sacaste de la matriz? ¿Sabe con quién está hablando? Con Dios. Es la humanidad que hoy, hermano, está reclamando. ¿Por qué pues me sacaste de la matriz? Y oiga, ¿está leyendo conmigo? Ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Esto es la parte que muchos no logran entender de su fe y se encuentran que algunos no valorizan la vida espiritual. Piensan de que han perdido su tiempo, piensan, mire, Satanás ha tomado el control del ambiente, de los medios, en donde solamente están hablando de fracaso, de logros, pero nada de la vida espiritual. Nada, hermano, ¿por qué? Porque Dios planificó al hombre, diseñó al hombre a tener un espacio para con Dios y no lo van a llenar ni con nada más que con la presencia de Dios. Entonces Job en el capítulo 10:18 está diciendo, ¿por qué pues me sacaste de la matriz? Me hubiera muerto antes de salir. No estuviera en este sufrimiento, ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto. En pocas palabras, no sé qué vine a hacer a esta tierra, pero hay un propósito de vivir en esta tierra. Y ese propósito la vamos a conocer a través de la necesidad de nacer de nuevo. Es decir, la necesidad de nacer de nuevo se llama la palabra que dijimos regeneración. Veamos entonces qué es la palabra regeneración. Claro, usted puede encontrar distintas definiciones en los diccionarios, pero a la luz de la palabra, ¿qué es la regeneración? Como punto número uno, si hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Es porque algo murió antes. Solo con esa frase vamos a entender lo que es la regeneración. Entonces, si algo murió, es porque tenía que nacer de nuevo. Dios le dijo al hombre, el día que comas del árbol del bien y del mal, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. En Génesis, usted puede encontrar capítulo 2:17, pero del árbol, le dijo Dios, del conocimiento. Eso quiere decir que el conocimiento, hay un conocimiento que da vida, pero también hay un conocimiento que está dando muerte, está matando. Y usted mira ahora con estos tiempos que pululan en las redes sociales, cantidad de información que si uno no tiene una base sólida, si no tiene el conocimiento de Dios, muy fácilmente nos va a mover. Y el Señor nos advirtió hace 2000 años. Tengan cuidado, en una versión antigua así dice, tengan cuidado de ser engañados. Estoy hablando capítulo 24 de Mateo, porque vendrá un tiempo de engaño. Entonces, Dios nos quiere advertir de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de conocimiento, pero no de solamente conocimiento de la luz, de la verdad, sino que hay un falso conocimiento. Ese falso conocimiento pretende o no pretende, la intención es eliminar, apartar al hombre de la voluntad de Dios. Y eso es lo que vemos, por eso es la necesidad de nacer de nuevo.
Ahora dice, pero del árbol del conocimiento, del bien. Mire la palabra de Dios claramente. Y por eso hay universidades, hay cantidades de hombres que ahora se dan el lujo de decir que la Biblia está lleno de errores. Porque ellos lo interpretan a la manera humana. Ahora, la palabra de Dios se va a interpretar con la luz del Espíritu Santo. En primer lugar, no todos creen que hay Espíritu Santo. No todos creen que la palabra fue inspirada por Dios. Y por eso los púlpitos se llenan, hermano, de otros conocimientos menos de la palabra de Dios. Llenan estadios, explican, hermano, un montón de cosas, pero menos las almas están vacías, no han nacido de nuevo. Y ese es el conocimiento del mal. Pero la gente no lo sabe. Entonces el Señor advirtió, pero el del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Cómo? ¿Hay conocimiento que está matando a cristianos? Claro que sí. ¿Hay conocimiento que está matando a predicadores? Claro que sí. ¿Hay conocimiento que está matando a profetas? Claro que sí. ¿A apóstoles? Claro que sí. A maestros, a pastores, a evangelistas. Y ese es el conocimiento. Dice, del árbol del conocimiento del bien te lo voy a dar, pero en mi tiempo. Es que nosotros a veces queremos hacer el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, mire hermano, en el tiempo creativo, pues. Usted o nosotros cuando leemos en Génesis capítulo 1, que Dios creó los cielos y la tierra y los árboles, y fue el primer día. Entonces el cristiano viene y lo relaciona con la palabra, con el tiempo, el cosmos, que lo relaciona con a veces lo relaciona con el cronómetro, con el kairos, o a veces lo relaciona con el otro, se me va la otra palabra ahorita que lo tenía en mente, el cronos y el kairos, y la hora, que es diferente, son tres palabras. Cronos de cronómetro, kairos un tiempo sin tiempo, y la hora de cuando hay un suceso. Ahora, ¿a qué me refiero a esto? Es que cuando nosotros interpretamos nada más con nuestra mente, pues no vamos a entender nada. La Biblia nos va a dar sueño, ni le vamos a tener devoción, pues no nos va a interesar. ¿Cómo le va a interesar a alguien que no ha nacido de nuevo? Es imposible. Le va a interesar más el periódico, le va a interesar más, puede pasar horas y horas por navegando y es normal para él, pero que se ponga a estudiar la Biblia, el tema por una hora es sufrimiento, a menos que haya nacido de nuevo. Eso es la diferencia. Entonces, usted sabe que, bueno, en los manuscritos originales de las traducciones, pues no podemos interpretar claramente, pero cuando profundizamos un poquito, cuando se habla de un día de la creación, es equivalente a 12,000 años de nosotros. Oiga, ¿de dónde sacó? Al investigar, entonces, solo en el primer día creativo abarca 12,000 años. Por eso oímos de información de pinturas narradas en periódicos, de hacer, no, en rocas, con otros materiales, animales que datan de 40,000, de 200,000 años. Y uno puede decir, pero ¿cómo es así? La Tierra tiene millones de años. Pero lo que queremos narrar es que el Señor había preparado un conocimiento para los hijos de Dios, pero también hoy día actualmente está actualizado el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Por eso mucha gente está en confusión, porque Dios le dijo, habrá un conocimiento del bien, pero también súbitamente habrá un conocimiento del mal. Claro, no te dice que es malo,
Por ejemplo, cuando navegamos o caminamos sin luz, sin Dios, sin esperanza, algunos pensábamos que el espiritismo, la brujería, la hechicería, el encomendarse a una imagen era de Dios por un falso conocimiento. Y ese falso conocimiento tiene su líder que pretende decir, incluso con palabras blasfemas, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue un fracaso. Mire, ahí podemos deducir que hay un falso conocimiento. ¿Y ese conocimiento viene de quién? Obviamente de la serpiente, de Satanás. Entonces nosotros debemos entender que Adán y Eva comieron y al comer murieron. ¿En qué murieron? En su espíritu para con Dios. Oiga, hermano. Entonces el Señor me ha hablado. Hay un conocimiento peligroso que está matando a cristianos. Miles de cristianos están muriendo. Y oigan, ¿de qué manera le voy a narrar? Comieron y murieron en su espíritu para con Dios. Dejaron de tener la comunión que solían tener, aunque después de haber comido aún estaban existiendo. Por eso hay muchos cristianos, yo estoy vivo, dice, yo puedo ir donde yo quiera, pero no se dan cuenta que su espíritu se está muriendo. Mire, el conocimiento que no te hace pedir guianza a Dios, el conocimiento que no te hace respetar, el esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres, hermano, y entonces ahí hay algo raro. Entonces uno puede ver que cuando Adán y Eva pecaron, comieron de ese conocimiento, no cayeron, no expiraron, pues, no, ¡pum! Entonces, si hubiera desaparecido. Eso es figura de que puede uno ver ministros que tuvieron luz y llenan y abarrotan sus estadios, sus iglesias, pero son miles muertos, a la manera de Adán y Eva. Caminan, pero ya solo con alma, su espíritu está moribundo, ya no tienen comunión con Dios, ya no se emocionan de ir a la iglesia. Y eso es algo peligroso. Y esto va para todos. En una madrugada el Señor me despertó y me dijo, ¿sabes que muchos están muriendo? Oh, sí, Señor, allá en donde fue el terremoto en Turquía, allá en todos esos países, así se están muriendo. No. Hay un terremoto terrible en mi iglesia, en mi pueblo. Dile a mi pueblo que lo oigan los pocos o los miles, no sé, pero lo importante es, si usted está oyendo, hermano, que hay muerte. Entonces dejan de tener comunión. Y dile, hermano, perdone que te diga esto, quizás te va a ofender o te va a avivar o no sé qué, pero la palabra de Dios define. Si no te da deseo de agarrar tu lapicero, tu cuaderno, tu Biblia o tu computadora, tu tableta, tu celular y ponerte a estudiar lo que has oído, perdóname, hermano, es una advertencia. Es una advertencia. Usted nos está poniendo, mire, hermano, ¿acaso no es verdad que cuando va usted o manda a sus niños, ¿qué es lo primero que usted le pregunta a sus niños cuando regresan de la escuela? ¿Traes tarea? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué usted está preocupado? Porque que se actualice, que esté bien, que sepa lo que está haciendo. Pero sin embargo el cristiano no le importa. Si le pregunto, a ver, ¿cuál fue el primer rociamiento que hablamos? ¿Verdad? Ni vine, no me interesa. También no lo decimos. Pero al no, hermano, profundizar, porque esto trae conocimiento y trae, hermano, es como un repelente. Un repelente un repelente para no tocar la electricidad, por ejemplo.
un repelente para que no nos ataquen los mosquitos, bueno, usted puede poner cantidad de ejemplos, y así es la palabra también. Está comprobado que el hombre, ahorita lo que usted va a oír, por su capacidad puede retener el 10%. Pero si lo apunta, por lo menos el 20%, y si lo estudia el 30%, y si va y profundiza, puede lograr captar el 50-60%, ¿por qué no el 80%? Bueno, según podemos tener la capacidad de retener el 60% de un mensaje. Pero si solo oímos, y no me vaya a malinterpretar, no estamos obligando, sino es una sugerencia en el amor que le tenemos en Cristo Jesús. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que perdió? Comieron y murieron, se alejaron de Dios, ya no tuvieron comunión, y cuando ya no hay comunión, se llena el hombre, se llena la mujer de temores. Uy, hermano, quiere decir que cuando usted está atemorizado, hay algo negativo. Claro que sí, yo he sentido temor. Entonces ahí donde uno dice, bueno, ¿por qué siento temor? Y el Señor se acercó, Adán, ¿dónde estás? Y quiso Adán, escondido atrás de unos árboles, de un árbol. Atrás, ¿de dónde estás, Adán? Oí tu voz y me escondí. ¿Qué es, hermano, escondernos? Es a causa de las excusas. Nosotros estamos llenos de excusas. Pero lo triste es solamente para Dios. Mire, dice, bueno, no se vaya a ofender, solamente estoy tratando de enseñar y de predicar. Cuando vamos a lugar de Dios, hermano, ponemos un montón de excusas, pero si vamos a otra actividad, hermano, y digamos a los que les gusta comer mucho afuera, hermano, no lo estoy criticando, sino son capaces de viajar tantas millas por ir a comprar algo que le va a gustar. Y tiene su derecho. Pero el punto es, si tuviéramos hambre por la palabra, no nos importaría. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Entonces es porque no hay mucho interés en tener la comunión con nuestro Señor. Aún, mi hermano, aunque después de haber comido estaban aún caminando, pero sin la presencia de Dios, porque ya tenían miedo. Mire, Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable. Entonces, hermano, en estos tiempos lo vamos a trasladar al conocimiento. Hay conocimiento que nos va a traer, pero usted, ¿cómo podemos discernir? Pues, ¿cómo filtrar esa información? A través de la palabra de Dios. Si eso está contradiciendo a lo que está escrito. Por ejemplo, hay un mundo de teorías que se está fluyendo por las redes sociales, de que todo esto, por ejemplo, los terremotos son provocados o no son provocados. A la luz de la palabra el Señor lo habló. Capítulo 24 de Mateo, capítulo 17 de Lucas, Marcos, y bueno, en todos los evangelios habla del tiempo que iba a venir, el tiempo de engaño que decía, mirad, tened cuidado a no ser engañados, porque muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos cristos aparecerán y dirán que ellos son los verdaderos. Y mire, usted sabe que hoy hay una guerra de información, hay confusión. Uno puede oír la noticia de un lado y después oye en otro lado, y como que estuviera oyendo 5 noticias de 5 acontecimientos diferentes y están comentando la misma información. No digamos, no se parece una iglesia con la otra, uno la interpretan a la manera humana, otro a la manera antojadiza, otras de muchas maneras de acuerdo a su creencia. Pero miren, hermano, dice que era ese conocimiento agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Mire, ese es otro punto. No solamente comer. Entonces, y algunos dicen, no, pues ahora ya no soy timado, yo soy engañado fácilmente. ¿Bajo qué punto?
tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Mira esta sabiduría. Esa sabiduría se puede considerar como astucia. Hay hombres astutos. Hay mujeres astutas que usan o logran su propósito utilizando a otras personas, a personas nobles. ¿Qué sabe? Santiago habla de 4 sabidurías: sabiduría terrenal, sabiduría animal, sabiduría diabólica, pero también hay una sabiduría que viene de Dios, de lo alto. Entonces podemos ver nosotros que tenemos que tener cuidado cuando estamos teniendo sabiduría, la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría de Dios? El temor al Señor, lo dice Proverbios 1:7. Se da cuenta que la palabra de Dios es tan bella, tan hermosa, que no nos podemos desviar. La palabra de Dios es el mapa, es iba a decir, el GPS. Hermano, si lo tenemos bien actualizado, no nos va a llevar a ningún lugar de confusión. Entonces el mapa, usted cuando viaja, o bueno, en los tiempos, ¿verdad? Que ahora ya no estábamos en esos tiempos, pero hay veces, hermano, tenemos que utilizar, por ejemplo, si usted va a un lugar y no hay señal, hay montaña, pues a veces tenemos que acudir ¿a qué? A los mapas antiguos. Entonces uno va leyendo, pues aquí dice que vamos a pasar tal pueblo, tal ciudad, vamos a pasar allá y acá, y hermano, así es la palabra de Dios. No nos vamos a desviar por cual situación que estemos viviendo. Pero mire, siga leyendo conmigo Génesis 3:7. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron, dice, perdón, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, hermano, oiga, hay un conocimiento que el hombre, tenemos que tener cuidado, ese conocimiento cuando nos convertimos en jueces, pues que solo vemos lo negativo, se equivocó en esto, dijo mal esta palabra y todo el mensaje lo ignoró. Entonces cualquiera puede decir, no hermano, no sea absurdo, no. Esto es un conocimiento que estaban desnudos, pero ¿para qué? Ellos no se habían dado cuenta de lo que habían perdido y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa eso? De ahí viene la palabra religión, religarse, volverse a su manera a Dios. Y eso es lo que la humanidad está haciendo, queriendo volverse a Dios a su manera. Yo tengo religión, y usted dice, ¿a poco? Si usted busca en el diccionario, realmente, ¿qué quiere decir la palabra religión? Bueno, dice, religión es tener un culto a su Dios, pero la palabra del griego es religarse, volverse a su manera. Y nosotros no queremos volvernos a Dios a nuestra manera. ¿Verdad que no? Nosotros queremos a la manera de Dios. Entonces nosotros no tenemos religión, tenemos una experiencia con Dios. Y ese conocimiento, cuando le llegó, se vieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse sus partes íntimas. Así dice. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mire cómo opera la regeneración. Mire el trabajo de Dios. ¿Cuál fue el trabajo de ellos? Volverse a Dios a su manera. Buscaron hojas. Una hoja se puede desgastar, una hoja se puede secar, una hoja se puede marchitar. Pero ¿qué hizo Dios? Mire la regeneración. Pues sí que hay hombres que intentan regenerarse por sí mismos. Y por eso hay organizaciones de cómo dejar de beber, cómo dejar esto y dejar el otro. Perdone que ponga ejemplo, no estoy atacando a esos programas, que Dios los bendiga y por ese tiempo que dedican, pero oiga, eso no es suficiente. Porque el problema no está exteriormente, no solamente en el alma, sino está en el espíritu que está muerto. Entonces Dios, el trabajo, la regeneración de Dios es Génesis 3:21. Y el Señor Dios
hizo vestiduras de piel. Note la gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia que usted mira ahí? Que ellos hicieron ¿qué? Delantales. Nada más querían cubrir sus errores. Nada más. Arreglar el problema que salió a luz, pues. Eso es lo que hace aún los gobiernos de las naciones. Hermano, maquillan, hacen acá y allá, hermano. Pero el problema es que va a salir a luz tarde que temprano. Sin embargo, Dios no solamente nos quiere restaurar nuestra parte íntima, nuestro corazón, nuestros riñones, todo, sino que Él quiere cubrirnos todo. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los que vistió. Esa vestidura habla de la nueva naturaleza. Esto nos enseña que el pensamiento bíblico, oiga hermano, muerte no es lo mismo que inexistencia. No es lo mismo. Prueba de ello que estaban muertos, separados de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios para regenerarnos? Darnos vida. Aleluya. Así dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida. Entonces Adán y Eva trataban de volver a la vida, pero a su manera, a la manera de religión, haga esto y haga lo otro, y hermanos no sentían alivio. Se escondía, tenían miedo, tenían vergüenza, tenían un montón de cosas. Por eso el cristiano, hermano, ¿y a dónde va? Voy a visitar unos familiares y va a la iglesia. ¿Por qué no le dice? Voy a adorar a Dios. Porque tiene vergüenza. Notemos eso. Entonces, ¿cuándo se va la vergüenza en el hombre? Es cuando dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, hermano, yo te digo de parte de Dios. Quizás antes enseñaste, predicaste, discipulaste a otros y ahora ya no quieres saber nada. Es porque te estás muriendo o hay algo que ha muerto. ¿Y qué tienes que hacer? Es pedirle perdón al Señor. El Señor me está hablando, pero el orgullo humano es no. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso fue lo que hizo Adán. Pues yo voy a hacer lo que mi mujer me dice. Yo voy a hacer lo que mi marido dice. Entonces, pero ¿cómo se va a ir eso? Es Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5, 2:5. Aunque cuando estábamos muertos en nuestros delitos, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Aunque cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Y oiga, mire, ahí entra esa palabra, la regeneración. La regeneración viene por gracia de Dios. Por gracia habéis sido salvos, no por obras, sigue diciendo el versículo. Ahora, ¿a qué se refiere? Esa gracia que estamos leyendo en el capítulo 2, versículo 5. Por gracia habéis sido salvos. ¿Cuál es esa gracia? Es el sacrificio que Cristo hizo y nos vistió, nos cubrió con su sangre, nos ha redimido. Y por eso entonces el Señor dijo a Adán y a Eva, el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Vemos entonces que Él les hizo ¿qué? Vestiduras. ¿De qué? De pieles. Ahora, si hubieron pieles, hubo víctimas o víctimas, porque para Adán y Eva, digamos. Entonces hubo sacrificio de inocentes, ovejas. ¿Y quién fue el inocente como cordero mudo fue al matadero? Cristo, Jesús. De piel para su cuerpo, cubriendo la desnudez como consecuencia del pecado. Entonces el verdadero conocimiento es que nos hace cubrirnos los unos a los otros. Ese es el verdadero conocimiento.
El falso conocimiento es que nos aleja, puede despreciar al otro porque no tiene lo que el otro tiene. Entonces, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte del espíritu humano trajo como consecuencia, ¿qué cosa? La degeneración. Por eso es la palabra que hoy estamos viendo, el mundo se está degenerando. ¿De dónde se está degenerando? Del alma. Y si el alma está degenerada, entonces trae en vez efectos al cuerpo. Entonces es muy importante conocer el arrepentimiento. Y esto no es un tema de una noche. A ver, bueno, no hay otro tema, pues. No, este es tan importante porque esto va camino, nos lleva camino al cielo. Esto es tan importante, hermano, de ser exitoso en la vida, hermano. Es equivalente. Entonces la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Mire, hermano, oiga, hermano, y para ver el tiempo, se fue el tiempo tan rápido. Quiere decir, con un hombre que esté dispuesto, con una mujer que esté dispuesta, puede traer avivamiento a una ciudad. Si vemos, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, mire lo que es capaz el hombre de hacer. Un hombre trajo ¿qué? La muerte, el pecado, también se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pero la buena noticia es que también por un hombre llamado Jesucristo, Jesús trajo vida y se ha extendido también sobre los hombres. Qué glorioso es el bendito evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y yo te invito para que continúes con nosotros escuchando estos mensajes de poder, porque trae confrontamiento, trae arrepentimiento y trae salvación. Yo voy a orar por tu vida, porque ese es el propósito. De todo corazón te digo, si hoy has escuchado o vas a escuchar esta bendita palabra del Señor, yo te pido que guardes esto en tu corazón. Quizás lo has escuchado de otros labios, pero si lo has escuchado de otros labios, de otros siervos, diseminado en todo el mundo, siéntate bendito porque Dios te está hablando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por esta tarde, por esta noche, por el privilegio que tú me das de orar a tu pueblo. Orar por tu pueblo, Señor. Extiende tu mano. Mira, Señor, a tu pueblo. Aquellos hombres que han perdido la brújula, aquellos hombres, mujeres que ya no tienen deseo de apartarse, de estudiar tu palabra, Señor. Oh Dios del cielo, que nos volvamos al conocimiento de Dios. Este es tu tiempo, hermano, hermana, varón de Dios. Ya no es tiempo de estar esperando que otro lo haga. Levántate tú entre los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor está a punto de venir. El Señor está esperando que tú voluntariamente te acerques a Él. Ven a Él porque Él quiere hacer la obra en tu vida. Bendito eres, Padre. Extiende tu mano, toca corazones. Toca, Señor, haz milagros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que dejen el camino que han, Señor, encontrado, caminos de muerte, caminos de confusión, caminos de temor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor te dice, es el tiempo de escudriñar tu corazón delante de Dios. Si antes ayunaba, si antes oraba, si antes buscaba la manera de estudiar la palabra y lo has dejado de hacer, vuelve nuevamente. Es el año de la misericordia de Dios. Todavía el Señor te está extendiendo con su mano. Todavía el Señor te está hablando como cordero. Ya viene un tiempo que te va a hablar como león de la tribu de Judá. No te vas a poder acercar. Ya no va a venir como manso y humilde. Va a venir a imponer su reino sobre los hombres. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, extiende tu mano. Tú
toca, ministra, Señor del cielo. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Dile, Padre, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, reconcíliate con tu Señor. Él viene pronto. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la honra, la gloria, Padre. Toca, si estás enfermo, si estás enferma, si tienes un momento difícil en tu hogar, solamente debes de creer que el Señor te está hablando y te quiere visitar. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta noche. Amén, Señor. Oh Padre, gracias, Señor.